Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y gracias por conectarse con nosotros en nuestros estudios bíblicos sobre el gran conflicto. Espero que ustedes se encuentren con bien, con salud y bajo todas las bendiciones de Dios. En el momento que estamos grabando esto, el COVID-19 todavía sigue, ¿verdad? Seguimos con la lucha. Todos los problemas que estaban el año pasado siguen en este momento. Pero gracias a Dios aquí estamos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Estamos aquí y por la gracia de Dios nosotros vamos a continuar en estos estudios, en la fe, no desanimándonos, siguiendo adelante por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, nuevamente nuestros estudios bíblicos llevan por título El Gran Conflicto. Y nuestro objetivo en estos estudios es analizar a la luz de la Biblia la gran controversia que existe entre el bien y el mal. Ahora, nosotros ya hemos tenido 3 estudios en esta serie. Tenemos muchísimos más que nos quedan. Vamos a ir aprendiendo diferentes cosas, diferentes conceptos acerca de este gran conflicto. De paso, si usted se conectó, si está viendo los mensajes en vivo, si usted se conectó la semana pasada y no vio que no hubo estudio, es porque recuérdense, vamos a estar haciendo estos estudios cada otra semana, es decir, cada otro viernes vamos a sacar otro estudio bíblico a esta hora, 7:30 los viernes en la noche. Pero hemos tenido 3 estudios en el pasado. Y nosotros ya hemos comenzado a ver estos conceptos entre el bien y el mal. Y realmente nosotros ya hemos establecido algunas bases muy importantes. Y les quiero recordar de algunas cosas, de algunos puntos grandes, ¿verdad? Importantes que nosotros hemos hecho en estos estudios. El primero es que el gran conflicto, lo que nosotros estamos estudiando, sirve como la gran historia de la Biblia y nos ayuda a comprender las escrituras a base de esa controversia entre el bien y el mal. Algunos dirían en la controversia entre Dios y Satanás. Así que lo primero que aprendemos es de esta gran historia. Y lo segundo es que el gran conflicto es la historia armoniosa de toda la Biblia. Así que no solo es una historia importante en la Biblia, sino es una que trae armonía a toda la Biblia. Une conceptos importantes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo hemos visto que desde la experiencia de Job hasta el mismo libro de Apocalipsis, nosotros ya estamos viendo conexiones, ¿verdad? Que son unidas por esta historia del gran conflicto, por esta metanarrativa, esta gran historia, ¿verdad? Que nos enseña acerca del bien y el mal. Ahora, específicamente, en los últimos 2 estudios, nosotros vimos cómo el gran conflicto empieza en el cielo y termina o se transfiere aquí en la tierra. Y ese ha sido un punto que hemos enfatizado bastante, tanto en nuestro estudio del libro de Job como en lo que vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, en Job, por ejemplo, la discusión, la Biblia nos dice, Job capítulo 1, comienza en el cielo y termina afectando a Job. Curiosamente, en Apocalipsis nosotros también tenemos algo similar. En Apocalipsis tenemos una gran batalla en el cielo y cuando el diablo pierde esa batalla y es arrojado hacia la tierra, ahora se trae ese conflicto aquí, a este lugar, ¿verdad? Él, al ser arrojado a la tierra, se trae todos estos problemas. Y la Biblia hasta da un aviso, ¿verdad? En Apocalipsis 12, ay de los moradores de la tierra porque el diablo ha venido contra vosotros con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Así es lo que dice Apocalipsis 12. Así que en el estudio de esta noche, nosotros queremos tomar lo que hemos aprendido. Sabemos que el gran conflicto es una historia muy importante en la Biblia, une conceptos. Pero queremos tomar específicamente lo que hemos aprendido de Job y lo que hemos aprendido en Apocalipsis, de esta transferencia del conflicto del cielo hacia la tierra. Y queremos tomar eso y contestar una pregunta importante, o por lo menos unas preguntas que tratan un tema específico en esta noche. Y esta pregunta importante, o la pregunta más básica que nosotros queremos hacer esta noche es, ¿por qué está involucrada la tierra y sus moradores en este conflicto? De nuevo, ¿por qué está involucrada la tierra y sus moradores en este conflicto? O mejor dicho, ¿cómo entró el gran conflicto a nuestro mundo?
Esa va a ser la pregunta que nosotros vamos a tratar de contestar esta noche a la luz de la Biblia. Y creo que nosotros vamos a aprender algunas cosas muy importantes en la historia de este gran conflicto y cosas que tienen implicaciones importantes para nosotros también. Así que el estudio de hoy lleva por título La corrupción de lo perfecto. Pero antes que nosotros entremos a este estudio, vamos a comenzar como hacemos normalmente, comúnmente, y vamos a pedir que Dios nos bendiga en este momento. Vamos a tener una palabra de oración. Les pido que donde sea que estén, con quien sea que estén, oren conmigo en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros estamos muy agradecidos contigo en este momento, porque podemos unirnos para estudiar tu palabra y más que nada para seguir aprendiendo de lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo, seguir aprendiendo de este conflicto entre el bien y el mal. Te estoy pidiendo, Padre, de que tú puedas estar con cada uno de mis hermanos, donde sea que estén, con quien sea que estén, que ellos puedan sentir que somos dirigidos por el Espíritu Santo y que realmente seamos dirigidos por el Espíritu Santo en estos momentos. Y que al abrir tu palabra no sean mis palabras, sino sean las tuyas, que nos hablen a través de lo que está escrito en la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Bendícenos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo claro que nosotros vemos en la historia de Job y en la profecía de Apocalipsis 12, es que el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo, no aquí en la tierra. En Job, la discusión primero sucede en el cielo, ¿verdad? Entre Dios y Satanás. Y Job podemos ver esta discusión llevándose a cabo. Pero eventualmente esa situación, esa discusión tiene consecuencias aquí en la tierra. Y en Apocalipsis nosotros vemos eso mismo también, ¿verdad? Que primero hubo una gran batalla en el cielo y después que se da el aviso a todos los moradores de la tierra de que ellos tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo ha sido arrojado del cielo y ha venido a la tierra con un gran conflicto en sus manos. En ambos casos, la Biblia describe un asunto que comienza allá arriba primero y después se transfiere aquí abajo, aquí en la tierra. Ahora, de cierta manera, nosotros pudiéramos decir que el gran conflicto entre el bien y el mal es originalmente un problema celestial, no terrenal. Por supuesto, la gran controversia es un problema para cada uno de nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros vivimos en ese contexto, es parte de nuestra vida, pero en sus orígenes, en sus principios, el problema no era de la tierra, el problema era un problema celestial. Ahora, si el problema tiene orígenes en el cielo, naturalmente todo lo que está debajo del gobierno del cielo o gobernado por el cielo va a ser afectado. El cielo es donde nosotros encontramos el gobierno central de todo el universo y todo lo que está bajo la creación de Dios es afectado por lo que sucede en el gobierno central de todo el universo. Yo creo que usted más o menos se puede imaginar esto como lo que vemos en nuestros gobiernos, ¿verdad? En nuestros países y las capitales y donde está el gobierno central. Lo que vaya a pasar en el gobierno central afecta a todos los ciudadanos, igual con nosotros. Lo que vaya a suceder en el cielo va a afectar a todo el universo, obviamente. Pero lo que Job y Apocalipsis nos dicen es que el gran conflicto que comienza en el cielo después se llega a pelear aquí en la tierra. No tanto que nos afecta aquí en la tierra, pero que se llega a pelear aquí. Es decir, no es que el gran conflicto tiene consecuencias aquí en la tierra, sino que se transfiere ese conflicto aquí a la tierra. Se transfiere a nuestro mundo. Y por tanto, nosotros tenemos que hacer estas preguntas, dos preguntas en particular. Primero, ¿cuándo se transfiere el gran conflicto a nuestro mundo? Y segundo, ¿por qué se involucra nuestro mundo de tal manera?
Pero las respuestas de estas dos preguntas no se encuentran en Job o en Apocalipsis. Hay detalles en ambos libros que nos motivan a hacer esas preguntas, pero no vamos a hallar la respuesta en Job y no vamos a hallar la respuesta en Apocalipsis. Y cuando nosotros analizamos esto, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en Job, de que hay algunas cosas curiosas que nos indican de que tenemos que buscar o tenemos que hacer esta pregunta y buscar estas respuestas en algún momento en la Biblia, aunque no hallemos la respuesta allí. Por ejemplo, tratando de recordar un poquito de esto, les quiero invitar, ¿verdad?, a que busquen conmigo allí en el libro de Job, capítulo 1, el versículo 7. Ahora, ustedes conocen el libro de Job, vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, ¿no? Ahí está, por alguna razón, ahí está, ok, perfecto. Job capítulo 1, versículo 7. Y ustedes notan, ¿verdad?, de que hay algo muy interesante que sucede en este momento, porque dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Satanás, ¿verdad? Jehová es el que le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? La pregunta. Y viene a Satanás y responde ahí en el libro de Job, ¿verdad? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, y noten, esto es muy importante, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, usted viene y lee eso en las Escrituras y lo primero que debería pasar en su mente es ¿por qué? Porque es que Satanás está rodeando la tierra, ¿verdad? ¿Por qué es que Satanás anda por la tierra y no anda por otra parte de la creación de Dios? La creación de Dios es grandísima, el universo ni nosotros nos podemos imaginar qué tan grande es el universo, es magníficamente grande, pero Satanás no anda en esos lugares. Dice la Biblia que Satanás anda aquí en la tierra. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué hace la tierra un lugar especial para que Satanás venga de ella y se presente ante Dios y ante los hijos de Dios? Algo similar vemos en Apocalipsis 12. De nuevo, no hallamos la respuesta por qué en Job ni en Apocalipsis, pero sí tenemos estas indicaciones de que hay algo más ahí. En Apocalipsis 12, por ejemplo, regresando aquí a nuestras Biblias, Apocalipsis 12, nosotros leímos esto, ¿verdad? Se nos habla de una gran batalla, ¿verdad? Ya está una gran batalla en el cielo. Este es Apocalipsis 12:7. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, quiénes son los que pelean. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero obviamente ellos pierden la batalla. Y noten lo que la Biblia dice acerca de esto. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado hacia la tierra. Dice la Biblia, ok, ahí está. Fue arrojado hacia la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, nuevamente, tomemos un momento para preguntar, ¿por qué? ¿Por qué después de que él pierde su batalla en el cielo es arrojado aquí a la tierra? ¿Por qué después que el dragón no tiene lugar en el cielo, termina aquí en nuestro mundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que hace eso un lugar especial para él, ¿verdad? ¿Por qué terminar aquí en nuestro mundo y no en otra parte de la creación de Dios? Ahora, esas preguntas son importantes. Y la Biblia claramente nos está presentando que después de ese inicio en el cielo, el campo de batalla es aquí en la tierra. El epicentro del conflicto se está peleando aquí en nuestro mundo. O si por lo menos pudiéramos decir, ¿verdad?, que como el lugar de donde Satanás lanza sus ataques hacia Dios tiene que ser este lugar, ¿verdad? Tiene que, es como su base militar. Aquí está, aquí es donde él está preparando los ataques en contra de Dios, aún después que él es derrotado en el cielo. Entonces, nosotros nuevamente tenemos que preguntar, ¿cuándo es que se transfiere este gran conflicto a nuestro mundo? Y más importante, ¿por qué es que se involucra nuestro mundo de tal manera? ¿Por qué? Porque es que somos nosotros el epicentro. Ahora, antes de contestar estas preguntas, debemos dejar, como siempre queremos hacer los viernes, que la misma Biblia nos diga a nosotros a dónde vamos a hallar la respuesta. Y ustedes van a notar, regresando en Apocalipsis 12, cuando la profecía habla del dragón, quiero que ustedes noten esto nuevamente, ¿verdad? Y está describiendo al dragón.
La Biblia usa ciertas descripciones que son muy interesantes. Noten, en Apocalipsis 12:9, ¿verdad? Se dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Pero esto es lo importante. El dragón se le describe como la serpiente antigua. ¿Ok? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vamos a subrayar esos dos por un momento, porque quiero que usted los mire ahí en la pantalla y note lo que está pasando, ¿verdad? Esas dos referencias al dragón tienen sus raíces en una historia muy, muy conocida en las Escrituras. Tal vez la historia más conocida de todas en la Biblia. Estoy hablando de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, la historia de la primera tentación y la caída en el pecado. El único lugar en toda la Biblia donde nosotros encontramos a una serpiente antigua en acción como símbolo del diablo es en Génesis capítulo 3, no hay otro lugar. Y nosotros también sabemos que el primer engaño de nuestro mundo sucede en Génesis 3 también. Es más, la mujer, después que cae en pecado y Adán come del fruto prohibido, eventualmente cuando Dios hace las preguntas y llega el momento de preguntarle a Eva, Eva literalmente responde, dice, la serpiente me engañó. Entonces, cuando nosotros leemos aquí lo que usted está viendo en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9, la Biblia nos está diciendo que si queremos encontrar estas respuestas a nuestra pregunta, ¿por qué la tierra? ¿Verdad? ¿Por qué es que Satanás haya lugar aquí en la tierra? Usted tiene que ir a esa historia donde hay una serpiente antigua, donde se engaña al mundo entero. Así que en búsqueda de nuestras preguntas y nuestras respuestas de esta noche, tendremos que ir al libro de Génesis ahora para encontrar lo que buscamos. Ahora, como ustedes saben, el libro de Génesis es un libro muy importante en la Biblia. En primer lugar, el libro, personalmente yo creo que Génesis es un libro de orígenes. Literalmente Génesis quiere decir orígenes, ¿verdad? En hebreo. Y nos habla del origen de nuestro mundo, como ustedes saben, del origen del ser humano, del origen del pueblo de Dios. Y establece fundamentos básicos e importantes que le dan significado a nuestra existencia y nuestra vida espiritual. Así que a veces yo sé que como adventistas, ¿verdad? Especialmente si usted es adventista, si usted visita o persona que no es adventista y nos está escuchando, no hay problema, ¿verdad? Pero creo que es importante que usted sepa que como adventistas generalmente le damos bastante énfasis al libro de Apocalipsis, al libro de Daniel, libros proféticos, y son buenos. Tuvimos muchos estudios de los libros proféticos el año pasado. Pero no nos podemos olvidar del principio. Muy difícil saber a dónde vamos si nos olvidamos de dónde venimos. Entonces, hay cosas muy importantes que se establecen en el libro de Génesis que tienen beneficio no solo a nuestra existencia, pero a nuestra vida espiritual también. Pero en segundo lugar, y sin duda lo más importante, el libro de Génesis nos relata la historia de la primera tentación y la caída del pecado del ser humano. Mi opinión, hermanos, es que de todas las historias en el libro de Génesis, la historia del origen del pecado y sus efectos en la humanidad es la más importante. Y esta noche, yo creo que ustedes van a ver la importancia y ese momento específico cuando el ser humano cae en pecado. Y va a contestar la pregunta, ¿por qué es que Satanás encuentra lugar aquí para seguir atacando a Dios en este conflicto? Pero primero, antes de nosotros ver ese momento específico, nosotros tenemos que establecer un poquito el contexto de ese momento fatal, ¿verdad? De lo que sucede en Génesis capítulo 3. Y de acuerdo a la Biblia, hay tres detalles en particular que yo creo que proveen el contexto del mundo en que Adán y Eva viven y el mundo donde se va a llevar a cabo esta tentación que vamos a ver en Génesis capítulo 3. Y en particular, cuando nosotros vemos a Génesis capítulo 3, usted va a encontrar de que hay estos tres puntos importantes que se relacionan a estos tres conceptos, que es Dios, creación y el hogar de Adán y Eva. ¿Okay? Estos tres conceptos
nos establecen el contexto necesario para entender un poquito mejor el mundo en que ellos vivían. Comencemos con Dios, ¿okay? Comencemos con este primer concepto y lo que la Biblia nos dice acerca de Dios en el libro de Génesis. El primer detalle que tiene que ver con Dios realmente comienza en el primer versículo de la Biblia. Cuando usted comienza a leer el libro de Génesis y por consecuencia la Biblia misma, ¿verdad? Porque es el primer versículo no solo del libro de Génesis, sino también el primer versículo de toda la Biblia. Lo primero que la Biblia establece es la relación de Dios y su creación. O mejor dicho, la manera como Dios y su creación se relacionan. Vamos rápidamente a la Biblia, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Okay, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y el primer versículo de toda la Biblia comienza estableciendo algo de Dios. Que es lo que nos dice, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, a primera vista, el texto nos está diciendo a nosotros que Dios es el creador. Ahí usted lo está viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que el texto nos dice? Dios es creador. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y yo creo personalmente que esta es la lectura más clara del texto, ¿verdad? De que la Biblia al decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está estableciendo de que Dios es creador. La primera revelación de Dios que encontramos en las Escrituras es que Dios tiene poder de crear, que Dios es creativo, que Dios es el creador. Dios es el creador de todo, lo que está tanto en los cielos como en la tierra. Pero pensemos por un momento lo que significa esto, tal vez un poquito más allá de la superficie. Si Dios creó los cielos y la tierra, esto significa que toda creación en el universo está sujeta debajo de Dios en todo aspecto. Que de nuevo, piense esto conmigo. Si Dios es el creador, todo viene después de él. Dios es mayor que todas estas cosas. Más, yo se lo pusiera de esta manera. ¿Okay? Si Dios es creador, como creador, Dios es sobre su creación. Dios es antes de su creación y Dios es más grande que su creación. Piensa en lo que usted está viendo en la pantalla ahorita en este momento. Dígame si no es cierto. Si Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿no es cierto que Dios efectivamente está sobre su creación? Toda la creación está debajo de él. No está arriba de él, está debajo. En magnitud, ¿verdad? En nivel de poder, de todas esas cosas. También tenemos que decir que Dios es antes de su creación, porque para que Dios pueda crear el mundo significa que en algún momento el mundo no estaba ahí, y Dios hace esta creación, significa que Él era primero y el mundo entonces viene después de Él. Y Dios es más grande que su creación. Es decir, la creación no supera a Dios. Dios supera todas esas cosas. Ahora, no importa cómo nosotros lo veamos, la creación está completamente debajo de Dios en todo aspecto. En toda manera figurativa que usamos esa frase, debajo de, así es. Y esto es confirmado bíblicamente. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a buscarlo rápidamente. A Colosenses capítulo 1, versículo 16. Noten, ¿verdad? Hablando de Dios como creador, específicamente Jesús como Dios creador, ¿verdad? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y noten, aquí está lo que estamos diciendo, ¿verdad? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que si usted nota, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, hay un orden que se establece en el momento de la creación. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, en ese momento hay un orden establecido que nosotros debemos de respetar. En el libro de Génesis, el orden establecido es que Dios está sobre su creación en todo aspecto. ¿Okay? Eso es lo que la Biblia nos dice básicamente en el primer versículo.
Ahora, de este concepto surge el segundo detalle importante que nos provee contexto de lo que sucedió en el jardín del Edén. Si la creación le sigue a Dios, si Dios es mayor que su creación, si Dios es más grande que su creación, si Dios está sobre su creación, si la creación está completamente sujetada a Dios, se supone que la creación va a reflejar la persona y el carácter de Dios. Imagínense por un momento un buen pintor. Y los pintores más famosos en la historia del mundo, parte son famosos porque algunas personas dicen de que hay algo del pintor en la pintura, ¿verdad? El pintor puso su emoción en eso y refleja la manera de pensar del pintor o la manera de cómo el pintor mira el mundo. Lo mismo podemos decir con la creación. Dios forma todas estas cosas, crea los cielos y la tierra, pero hay reflejo de Dios en esas cosas. No es que esas cosas son Dios, no somos panteístas o pananteístas, ¿okay? Pero sí creemos de que podemos aprender cosas del carácter y la persona de Dios en la creación. Y de paso, esto se ve claramente en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios autoevalúa su obra creativa y lo declara bueno. Ustedes conocen estos textos, pero sería bueno repasarlos rápidamente. Regresando aquí a Génesis capítulo 1, versículo, digamos, el versículo 6, versículo 4, creo que tenemos un ejemplo ahí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz y fue la luz. ¿Y qué? Y vio Dios que la luz era buena. Este concepto aquí, ¿verdad? Dios autoevalúa su obra y él dice, no, esta obra es buena, esta obra. Lo que yo hice es buenísimo. De paso, esto se repite en otros versículos. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares. Y dice, y vio Dios que era bueno. Versículo 12, también, ¿verdad? Aquí está, y vio Dios que era bueno. El versículo 18, nuevamente, y no lo vamos a leer todos, pero esto es solo para ilustrar, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Ahora, yo les recuerdo una historia que sucede en la Biblia con Jesús. Si ustedes se recuerdan, vino un joven rico a Jesús y se acercó a Jesús preguntándole qué es lo que él debía hacer para heredar la vida eterna. Lo curioso es cómo él comienza, ¿verdad? Él le llama buen maestro. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le responde, noten, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Ok, entonces, de acuerdo a Jesús, Dios es bueno. De acuerdo a Génesis, la creación de Dios es buena. De paso, no nuestras palabras, las palabras de Dios en ambos casos, Jesús, Dios, diciendo de que Dios es bueno. Y en Génesis, Dios mirando su creación y diciendo también, la creación ha salido buena. Ahora, por supuesto, lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? En su perfección, en su sabiduría total, se supone que lo que Dios haga como obra creativa va a salir bien. Eso es obvio. Pero este concepto de bueno es mucho más profundo que sencillamente algo de alta calidad. Ese bueno, que en hebreo es la palabra tov, tiene muchos otros significados que nos ayudan a proveer contexto a nuestra historia de esta noche. Si usted estuvo estudiando el libro de Génesis, yo mencioné esta cita hace casi un año, pero la voy a mencionar nuevamente porque creo que es muy importante. K.A. Matthews, hablando de esta palabra tov, ¿verdad? Que es traducida como bueno en nuestras Biblias en español, dice lo siguiente. Dice, el significado de tov es bastante fluido tanto en el Antiguo Testamento como en el Génesis, indicando, por ejemplo, lo que es feliz, beneficioso, estéticamente bellos, moralmente correcto, preferible, de calidad superior o de máximo valor. En otras palabras, la creación de Dios
reflejaba directamente su carácter y su persona. Recuérdense, Jesús dice que el único que es bueno es Dios. Pero ahora vemos que la creación como Dios era algo beneficioso, bello, moralmente correcto, de máximo valor. Nosotros diríamos esas cosas de Dios, también podemos decirlas de su creación. Es decir, el mundo antes del pecado era un mundo de deleites sanos y buenos, un mundo deseable y preferido a cualquier otro tipo de vida o existencia. Reflejaba quién era Dios. Dios es bueno, la creación era buena y por tanto era bueno vivir en ese lugar. Y esto nos lleva al tercer punto, a la tercera idea que nos dan un poquito de contexto en el libro de Génesis de lo que sucede en ese momento de la caída. Y ese tercer detalle, ¿verdad? Tiene que ver con el primer hogar de Adán y de Eva. Ahora, la Biblia nos da muy poca información acerca de esto, pero sí nos dice claramente que después de haber creado y organizado este mundo, Dios viene y pone al ser humano en un huerto que llevaba por nombre Edén. Así es como la Biblia lo explica, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes noten cómo es que la Biblia lo pone y describe este jardín del Edén, ¿verdad? Así que bajamos aquí Génesis capítulo 2, ¿verdad? Y leemos el versículo 8. Y noten lo que dice aquí. Dice, y Jehová, este es Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Noten el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es muy interesante la descripción que la Biblia nos da de Edén, ¿verdad? Porque nos dice que hay árboles buenos y deliciosos. Y de paso, que cuando uno escucha estas cosas, suena como un paraíso, hermanos, ¿ok? Imagínense poder tener acceso a todo tipo de fruta, a la mejor fruta, a fruta con completa excelencia. Yo me pongo a pensar que en el jardín del Edén, usted tenía el aguacate. Usted sabe que a veces uno agarra un aguacate de un árbol o lo compra en la tienda y a ver si le sale bueno. En el jardín del Edén no había ese problema. En el jardín del Edén todo era bueno y delicioso, es lo que dice la Biblia. Así que tenía buen sabor y era beneficioso, moralmente perfecto, con alto valor, como significa la palabra todo. Ahora, el jardín del Edén, curiosamente, ¿verdad? El nombre confirma esta sospecha de que el lugar era un lugar precioso. Jardín de Edén literalmente puede ser traducido como el jardín de delicias. Algunas etimología de ciertas palabras, ¿verdad? Usted comienza a ver eso y dice, oh, ok, qué interesante. Que la palabra Edén, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la palabra deleite en arameo en particular. Pero en algunas otras traducciones, en particular la Biblia Septuaginta, que fue la traducción griega del Antiguo Testamento, la Biblia que usó Jesús o que conocía Jesús en aquel entonces, o definitivamente los escritores del Nuevo Testamento, ellos traducen el jardín del Edén como el jardín de los lujos. Jardín de delicias, jardín de lujos. Y Adán y Eva están viviendo ahí, Dios los pone a ellos. Es más, noten cómo Elena de White describe el jardín de Edén, el jardín de las delicias, el jardín de los lujos, de la siguiente manera. Entonces, Patriarca y Profetas, página 26, dice, en este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras como vides que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de tentadora fruta de los más ricos y variados matices. Había en profusión y prodigalidad fragantes flores de todo matiz. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata,
y tenían el poder de perpetuar la vida. Mira, yo creo que para nosotros, honestamente, es difícil imaginarnos algo tan perfecto, algo tan hermoso, ¿verdad? Como lo fue nuestro mundo, porque así fue, ese es nuestro mundo. La descripción de lo que Génesis nos dice es lo que era nuestro mundo en el principio. Pero en fin, lo que Génesis nos está tratando de enseñar en todo esto, en los primeros 2 capítulos, es que la primera habitación del ser humano era un lugar feliz. Era un lugar de deleites, de placeres, de lujos. Todo en perfecta armonía. Todo lo que pudiera contribuir a la felicidad del hombre se encontraba ahí. Así que de acuerdo con la Biblia, especialmente con el libro de Génesis, el mundo antes de la caída, antes de que entra el pecado, era muy diferente al mundo que nosotros habitamos en estos días. ¿Por qué? Porque en primer lugar, había un orden establecido. Dios sobre toda su creación, la creación sujeta a Dios. Hoy en día hay personas que niegan la existencia de Dios. Muy diferente a lo que sucedía en el Génesis. En segundo lugar, la creación refleja el carácter y la personalidad de Dios. Todo era bueno. Es decir, ¿verdad? Todo era completo y perfecto, moralmente correcto. Muy diferente al mundo que estamos viviendo hoy en día. Y en tercer lugar, el mundo natural y el hombre coexistían en armonía perfecta. Todo contribuía a la felicidad del ser humano. Todo. Así que la manera como la Biblia describe nuestro mundo antes de la caída suena completamente deseable para nosotros. Yo no sé usted, yo quisiera vivir en un lugar así. Pero la realidad es que no vivimos en un mundo así. No se lo estoy diciendo porque vivo en Victorville y hay puro desierto en estas partes. No es por eso que se los digo. Estoy diciendo porque es la realidad. Nuestro mundo no es así. Ha cambiado muchísimo. Y por eso es tan importante lo que sucede en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano es tentado por primera vez, porque cambia el paradigma de este mundo. Todo lo que era la creación es transformada a algo muy diferente después del pecado. El primer hogar no se parece al hogar de hoy en día. Algo tiene que llevar al ser humano a querer dejar toda esa perfección incorruptible para terminar viviendo en un mundo donde se ha corrompido lo perfecto. ¿Qué es lo que lleva al hombre a hacer estas cosas? Bueno, miremos entonces lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3. Así que vamos aquí rápidamente a Génesis capítulo 3. Y hemos llegado aquí al punto que queremos, porque esto es lo que cambia todo, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Y comenzamos leyendo una historia que yo sé que ustedes conocen muy bien, pero pónganlo un poquito diferente ojo esta vez. Y note. Pero la serpiente, dice el texto, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora noten. Entonces la serpiente dijo a la mujer, esto es importante, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pausemos ahí por un momento. Pausemos en esta historia que usted conoce, pausemos en lo que usted ha repasado y ha leído conmigo en este momento. En ese momento exacto, cuando la serpiente dice estas palabras, y recuérdense lo que estamos tratando de contestar. La serpiente antigua, el que engaña al mundo entero,
el dragón, diablo, Satanás, ¿ok? Es arrojado del cielo, pero encuentra un lugar aquí en la tierra. ¿Por qué? Bueno, aquí encontramos el primer instante de la serpiente tentando a Eva. Y en ese momento exacto, un conflicto, escuchen bien, un conflicto nace en el corazón de Eva. Surge en la conciencia de Eva un dilema moral. Y yo quiero que usted note que la serpiente no le está pidiendo a Eva, adórame a mí, no le está diciendo, arrodíate ante mí, no le está diciendo, adora a Satanás, ¿verdad? O algo así, o adora a otro que no es Dios. No, la serpiente no está diciendo eso. La serpiente no está pidiendo la adoración a sí misma. La serpiente no le dice que se postre y haga otra cosa. No. La serpiente sencillamente presenta un dilema moral. Y la decisión de Eva no es adora a Dios o adora a la serpiente. Cuando la serpiente dice, no moriréis, Eva tiene que decidir si Dios le ha dicho la verdad o no. Eva tiene que decidir si la palabra de Dios es confiable o no. En ese momento, cuando la serpiente dice no moriréis, Eva tiene que decidir si Dios es mentiroso o no. Y cuando la serpiente viene y dice que Dios sabe que el día que ellos coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos, dice la serpiente, y seréis como Dios, Eva tiene que decidir en ese momento si Dios realmente quiere lo mejor para ella o no. Eva tiene que decidir si los caminos de Dios son los mejores caminos o no. En fin, si usted está captando esto, espero que lo esté captando. Eva tiene que decidir si Dios merece ser supremo en su vida o no. Si realmente Dios merece tener la posición de Dios sobre todo o no. ¿Se recuerdan lo primero que Génesis establece? Que Dios es el creador de todas las cosas, pero que eso implica que Dios está sobre todas las cosas, que Él es antes de las cosas, que Él es más grande que las cosas. Bueno, aquí se está atacando directamente ese concepto a través de la tentación de la serpiente que le presenta a Eva. Yo quiero que usted note que la primera tentación es un conflicto en sí mismo, pero es un conflicto que tiene que ver directamente con nuestra perspectiva y opinión sobre el carácter y personalidad de Dios. Ahora, de nuevo, esto es importante. ¿Por qué? Porque es básicamente el mismo problema que Satanás le presenta a Dios en la historia de Job. Ustedes se recuerdan lo que sucede ahí en Job capítulo 1. Recuerden, ¿verdad? Satanás se presenta, Dios le hace la pregunta, ¿dónde andas? Él dice, yo he andado ahí en la tierra, ¿verdad? De ahí es donde yo vengo. Y Satanás reta la manera de gobernar de Dios, acusando a Dios de que lo que Dios hace es comprar lealtad, porque realmente ningún ser humano lo va a adorar a Él sencillamente por el Dios que es, ¿verdad? Por su persona, por su carácter. No, Dios tiene que dar estas bendiciones para que uno pueda adorarlo. Y el ejemplo de Job. Claro, Job te va a adorar, dice Satanás. ¿Por qué? Porque mira, Job tiene todas tus bendiciones. Tú le has dado bienes materiales, le has dado esas cosas. Claro, por supuesto, eso no hay problema. Entonces, ¿cuál es el ataque? El ataque es, mira, la gente no respeta tu gobierno, Dios. Tú eres un Dios injusto. El problema es que tú te tratas de comprar a las personas, pero quita eso y vas a ver lo que va a pasar. Ese es el problema que Satanás presenta como el dilema moral en el libro de Job. Y lo que estamos viendo, ¿ok?, es de que la serpiente le presenta básicamente el mismo problema a Eva en la primera tentación. Y de cierta manera, ¿ok?, ya llegando a este punto, ¿verdad? Si Eva acepta la propuesta de la serpiente, Eva en cierta manera está ascribiendo a esas ideas, está diciendo, me parecen más tus ideas, Satanás, que las ideas de Dios. Y entonces, si Eva hace eso, Satanás encuentra
un hogar aquí en el mundo. Un lugar donde las ideas de Satanás, donde sus ideas propias, donde sus motivos, donde sus pensamientos inicuos y pecadores reinan sobre las ideas, motivos y pensamientos de Dios. Hermano, quiero que usted capte esto. El pecado en el nivel más básico es remover a Dios del lugar que a Él le pertenece. El pecado lo que hace es decir no Dios, sino otro. Ahora, ese otro puede ser Satanás o puede ser yo mismo. Pero si yo me hago el centro de mi vida y Dios no es el centro de mi vida, yo lo que estoy diciendo es que Satanás tiene más razón que Dios. Y ese es un problema muy grande. Pero cuando la humanidad viene y dice, no tiene más razón Satanás que Dios, Satanás encuentra lugar. Satanás encuentra hogar. Satanás encuentra un lugar propio donde él puede morar. Yo diría esto, me atrevo a decir esto, que cuando nosotros vemos lo que sucede en el jardín del Edén, en el momento de que nosotros a sabiendas nos rebelamos en contra de Dios, ¿verdad? Y pecamos, realmente en ese momento, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sino que a lo mejor Satanás tiene razón que Dios. Y eso es blasfemia, ¿verdad? Satanás nunca va a tener la razón sobre Dios, excepto que eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Y el pecado entra de esa manera. Imagínense, y en el momento en que yo quito a Dios de su primer lugar, todo lo otro se comienza a deshacer. Un problema. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí regresando al texto, en Génesis capítulo 3, versículo 6. Y noten esto, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, note, esto es fascinante, hermano, no sé, bueno, a mí se me hace fascinante, espero que ustedes lo hayan interesante también. Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Noten que aquí se toma una decisión moral en la mente de Eva. Ella ahora está diciendo, esto es bueno y lo que Dios me ha ofrecido es malo, o lo que Dios me ha pedido es malo. Y lo que vemos en Génesis capítulo 1 es que Dios es el que declara lo que es bueno, no el ser humano. Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos viendo un momento donde Eva está tratando de elevarse, sino superar a la persona de Dios. Y el pecado entra de esa manera. Y en ese momento, cuando ella come del árbol y Adán come del árbol, ¿qué es lo que pasa, hermanos? El ser humano decide, escuchen bien esto, el ser humano decide seguir a Satanás y a sus principios. Y por ende, el gobierno de la tierra pasa a Satanás. ¿Por qué? Porque las ideas de Satanás ahora reinan supremo sobre el ser humano. Él es el originador de estas ideas y al momento que ellos aceptan esas ideas, están siguiendo a Satanás, no siguiendo a Dios. Y en ese momento el ser humano entra en el gran conflicto, pero ahora es contra Dios y su gobierno. Y de paso, sí, tú dices, no, esto no puede ser el momento en que el ser humano entra. Mira, te lo confirmo de esta manera. Noten estas dos cosas. En Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de Satanás? Dice, ahora, este es un texto muy interesante, ¿verdad? Aquí lo ven, aquí en medio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Ustedes notan lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que Satanás, hasta ese punto por lo menos, cuando está Jesús, era el príncipe de este mundo. ¿Por qué el gobernante? Porque el ser humano se dio el lugar. El lugar que le pertenecía a Dios, el ser humano se lo da a Satanás. Y por eso el conflicto aquí en la tierra. Porque de lo que nosotros sabemos, nadie más quiso hacer eso, pero el ser humano sí lo hizo. De paso, entra el ser humano en el conflicto. Yo había dicho de que el ser humano entra en este gran conflicto como enemigo de Dios, en contra de Dios, porque está de parte de Satanás. Y entonces en Romanos capítulo 5, versículo 10, ¿qué es lo que nos dice? Que antes que llegara Jesús a nuestras vidas, dice, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué significa eso? Bueno, el punto es aquí, que antes de Jesús nosotros somos enemigos de Dios. Estamos en un conflicto en contra de Dios. Oh, mis hermanos, miren, lo que sucede en el jardín del Edén, lo que sucede en Génesis capítulo 3, si usted lo lee otra vez, va a sacarle otro fruto, va a sacarle otro punto de sabiduría, ¿verdad? Porque es un texto sumamente profundo lo que sucede en Génesis 3, pero no dude lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos quitando todo lo que era un mundo perfecto en el momento que decimos, Dios no es supremo, yo soy supremo. O no las ideas de Dios, las ideas de Satanás. Y Satanás encuentra un lugar perfecto para poder seguir atacando a Dios porque el ser humano ha creído lo que él está presentando. Ahora miren cómo todo cambia. Recuerden nuevamente los 3 detalles que existían en nuestro mundo antes del pecado, ¿verdad? Antes de entrar a Génesis capítulo 3, de acuerdo al libro de Génesis. Recuerden que antes del pecado, Dios reinaba supremo, eso es lo primero que habíamos visto, ¿verdad? Dios reinaba supremo, su creación reflejaba su carácter y el hombre vivía felizmente en este mundo. Pero todas esas cosas cambian después del pecado. Yo quiero que usted note las consecuencias del pecado, ¿ok? Génesis, vamos a regresar aquí, Génesis capítulo 3, vamos a ir ahí, ahorita les pongo la Biblia, perfecto, Génesis capítulo 3, versículo 14, ¿ok? Ya han comido, han caído en pecado, Dios ya comenzó la conversación y comienza Dios a hablar de las consecuencias del pecado. Y vamos a leerlas directamente, del versículo 14 hasta el versículo 19. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, perfecto. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y yo creo que ustedes notan cómo todo lo que existía antes de la creación, antes del origen del pecado, ¿verdad? Antes que entra el pecado. Todo lo que había en la creación antes de Génesis capítulo 3 cambia después del pecado. Y podemos notar que por consecuencia del pecado, el ser humano ahora es participante en la gran controversia entre el bien y el mal. Es más, la misma Biblia dice que va a haber enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que no vamos a entrar a eso ahorita, pero sabemos que habla del gran conflicto ahora entre la misma humanidad. ¿Quién está de parte de Dios y quién está de parte de Satanás? Pero más que nada, ¿verdad? Podemos ver lo que sucede cuando removemos el primer gran concepto de la Biblia, Dios como creador de los cielos y la tierra, Dios supremo sobre todas las cosas, Dios antes de todas las cosas, Dios más grande que todas las cosas. En el primer pecado, el ser humano dice, no Dios, ese no es tu lugar. Y al remover a Dios de ese lugar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice el texto que aún la tierra cae sobre maldición, ¿verdad? La naturaleza ahora causa dolor
provee peligros, nos trae sufrimientos, cosas que no reflejan a Dios y su persona. Si Dios es supremo y Dios es bueno, la creación va a reflejar todo lo bueno. Pero quita a Dios y declara que Dios es malo. Entonces, ¿qué pasa con la creación? Bueno, la creación comienza a reflejar aquello que no es Dios, pero porque Dios ya no está aquí. Y noten también cómo la armonía entre el hombre y su hogar se pierden. Y lo que antes contribuía a su felicidad, ahora se vuelve trabajo difícil, trayendo eventualmente, de acuerdo a la Biblia, la muerte de cada ser humano que ha vivido, porque todos han muerto. Quita a Dios del primer lugar, quítalo. Quita a Dios del primer lugar y todo el universo se descontrola. Satanás descontroló la paz que había en el cielo por sus ideas. Y el ser humano descontroló la paz que había aquí en la tierra porque le siguió a Satanás y no a Dios. Y así fue como el ser humano entró en este gran conflicto. Y así fue como Satanás encontró hogar en este gran conflicto. Y cómo esta tierra llegó a ser el epicentro de la controversia entre el bien y el mal. De acuerdo a la Biblia, solo hay dos lugares importantes en esta controversia: el cielo y la tierra. ¿Y por qué la tierra? Porque nosotros le abrimos la puerta a Satanás y le dijimos: entra, que te creemos más a ti que a Dios. Mis queridos hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque al fin uno tiene que ponerse a pensar de que cada vez que nosotros nos rebelamos contra Dios, cada vez que nosotros venimos y hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es que le creemos más al enemigo, queremos seguir más las ideas del enemigo que lo que Dios nos da. Y por tanto, todos nos enfrentamos a este gran conflicto. Todos somos pecadores, todos hemos hecho mal en algún momento. Todos tenemos que decidir si Dios será el gobernante supremo de nuestras vidas o no. Pero en esta historia sabemos lo que Dios ofrece, porque vimos lo que hay antes del pecado. Y si fuéramos a someternos a Él, Dios restaurará lo que se perdió en Edén. Dios lo va a hacer. Dios te promete a ti un cielo nuevo y una tierra nueva si nosotros le damos el lugar que Él merece. Si tú le das el lugar que Dios merece, ese Edén va a regresar. Ese Edén va a ser recreado nuevamente y ese paraíso tan deseable, ahora nosotros también lo pudiéramos vivir. Ahora es cierto, hermanos, todos somos afectados por el conflicto. Yo entiendo eso. Todos vamos a sufrir en algún momento. Todos vamos a doler y desafortunadamente todos vamos a tener que enfrentar la muerte de una u otra manera. Pero con Dios y Dios como en primer lugar, como sobre tu vida, como antes de tu vida y como más grande de tu vida, con Dios estas cosas son solamente por el momento. Son temporales, porque con Dios hay un paraíso que durará para siempre. Y viene pronto ese paraíso. Si eso es que decides estar de parte de Dios en este conflicto. Les voy a pedir que oren conmigo en esta noche. Oremos. Padre nuestro, nosotros hoy reconocemos que este hogar se ha vuelto el epicentro de este conflicto. Y aquí se pelea la batalla entre el bien y el mal, pero también reconocemos de que tú nos ofreces algo mucho, mucho mejor. Y Padre, es nuestro deseo, de corazón te lo pedimos, de que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder estar de tu lado, de tu parte, a ponerte a ti como más grande, como supremo, como antes de nosotros. Que tú tomes el primer lugar en nuestra existencia y reconociendo de que si tú tienes el primer lugar, el paraíso, el jardín del Edén será de nosotros nuevamente. Por el momento estamos en este conflicto y por el momento Satanás ha tenido mucho éxito entre el ser humano, pero hoy nosotros queremos reconocer de que así como Satanás perdió la batalla en el cielo,
venga aquí. Satanás puede perder aquí también. Pero no lo vamos a hacer solo nosotros. Necesitamos de tu fuerza, de tu espíritu. Necesitamos tu victoria en nuestras vidas. Padre, nosotros aquí deseamos de que vengas pronto. Pero mientras tanto, ayúdanos a reconocer que el conflicto es real. Que Satanás nos va a tentar a removerte a ti de primer lugar, pero que tú mereces ese lugar, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos en este estudio esta noche. Una bendición sobre mis hermanos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Mis queridos hermanos, ese ha sido el estudio número 4 en esta serie del gran conflicto. Hermanos, ya ahora sí, ¿verdad? Ya estamos entrando en conceptos que creo que usted está captando, son muy importantes para nuestra vida. Pero al fin, el conflicto viene, el conflicto está, el conflicto nos rodea por todas partes, pero Dios nos puede hacer más que vencedores. Pero tenemos que estar de parte de Él, y eso significa darle el primer lugar. Tú dale el primer lugar, no te desanimes, y aunque la lucha se ponga fuerte, recuérdate, Satanás ya fue derrotado en el cielo, y por tanto la victoria puede ser tuya. Que el Señor te bendiga, pasa feliz noche, y nos estamos viendo en 2 semanas si lo estás viendo en vivo, y si no, pues en el siguiente estudio. Que el Señor te bendiga, nos vemos pronto.